Nuevo bloque de Meridiano 64. Vamos a conversar con la diputada nacional Laura Rodríguez Machado sobre lo que está ocurriendo con la seguridad en la República Argentina. También vamos a charlar del armado político, Macri como presidente del partido. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a la audiencia. Gracias por venir. Hacía mucho que no... favor. Creo que desde el año pasado que no venías. Sí, porque comentaba recién que los miércoles nosotros tenemos sesión habitualmente. Bueno, esta semana no tenemos porque es una semana corta y porque nos estamos preparando, estudiando la nueva ley bases número 2, digamos. El nuevo intento. Entonces, el nuevo intento. Así que bueno, acá estamos. Bueno, lo hablamos recién en el bloque pasado y creo que todo el mundo lo conversa. Nadie está ajeno a la situación de la inseguridad constante que se vive. ¿Cuál es la idea de ustedes y cómo se trabajaría? Digamos que te reuniste con Patricia Bullrich, con Petri. La semana pasada hubo reuniones de la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa con los distintos bloques legislativos de las cámaras. Ahí presentaron la idea de los textos que van a enviar sobre modificaciones a distintos criterios en el Código Penal, en leyes especiales y en esta decisión del ministro de Defensa de que el Ejército se ocupe de algunos temas también de política interior, donde ahí hay una definición importante de no solamente defender las áreas fronterizas o frente a un conflicto bélico con extranjeros, sino también colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Sobre estos tres puntos hubo reunión con los tres bloques, con todos los bloques, digamos, para evitar un poco lo que pasó con la ley ómnibus. Ante el desconocimiento no se lograban los votos, entonces esta vez hay un adelanto y en ese adelanto hay varias figuras nuevas que se incorporarían al Código Penal, como por ejemplo un poco leyes antiterrorismo o leyes antinarcotráfico en el caso que sean organizaciones de manera tipificadas de manera especial. Por y ahora, Laura, ¿quién los entrenaría? Porque no tienen ninguna capacitación al respecto. ¿Quiénes? Todo este personal que tendría que empezar a ayudar en la cuestión del narcotráfico, empezar a no meterse en las tareas fronterizas, sino también el terrorismo, el supuesto terrorismo. Bueno, una cosa es las penas que recibirían organizaciones mafiosas organizadas de una determinada manera. Eso es la parte legislativa. Tu pregunta va más bien a la capacitación. Ambos ministerios están creando fuerzas especiales, por llamarlas de alguna manera, o con una capacitación puntual en relación a organizaciones mafiosas que tienen una particularidad puntual de encontrar el hilo para llegar al jefe de la organización, o al respecto del ejército de también poder trabajar en temas de antiterrorismo o antinarcotráfico. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el cambio que habría que dar? Porque lógicamente, son pocos los grandes narcos que hay en la Argentina. De hecho, sobran los dedos de una mano para contarlos. Pero bueno, manejan mucho dinero, que esto corrompe a las fuerzas de seguridad, corrompe a la política y de hecho seguimos empeorando. Cada año que nosotros vemos estamos peor al respecto. Mira, no sé si son muchos o pocos, lo cierto es que con los que hay ya son lamentablemente suficientes como para generar el caos que generan en Rosario o en las grandes ciudades, incluyendo la de nuestra provincia, ¿no? Uno puede recorrer lugares del interior donde la gente joven te dice a la noche se vende droga allá, se vende droga allá. Bueno, entonces al respecto hay un número telefónico que se está generando para que llame cualquier ciudadano y haga esas denuncias que a Voz Populi todos sabemos que ahí se vende droga, pero ¿a dónde ir a decirlo? Bueno, ese número se va a generar. Y la otra cosa también es una capacitación y una posibilidad mayor de las fuerzas policiales de investigar. Por ejemplo, nos contaba la ministra, se hace una orden de allanamiento para un domicilio en un número especial y cuando llegan resulta que salta por la ventana, y va a la casa de al lado, pero la casa de al lado no hay orden de allanamiento, entonces no se puede ingresar y ahí se pierde. Entonces,
conseguir, por ejemplo, el permiso para permitir una hilación en esa inmersión en una casa particular, en un domicilio, cuando la persona que se iba a buscar de alguna manera salta una tapia, va al domicilio de al lado, genera otra, por ejemplo, cosas que parecen obvias, pero bueno. Ahora, pero generar un número va a digamos, atacar al menudeo, a la venta al por menor. Vos recién decías, no sé cuántos son, a ver, estaciones de servicio hay muchísimas en el país, ahora sabemos que es YPF, que es Shell o que es Action, ¿no? Lo mismo que, a ver, si hablamos de leche, bueno, hay que hablar con Mastelone, con Arcor, no, digamos, a ese punto quiero llegar yo. Sí, está buena tu pregunta, porque también en esa nueva normativa, que ya te digo, está todavía escribiéndose, por esto fueron las consultas, uno de los puntos es cómo hacer justamente en esa cadena de responsabilidad para llevar al jefe o al líder de esta organización. Entonces, ¿cómo hay que tratar a quienes legalmente, ¿no? Y en términos policiales y de investigación, a toda esa red que está abajo, que tal vez es el que consume, el que sabe dónde se compra, el que vende, el dealer, para llegar a los orígenes de esta organización y realmente a detener a quienes han armado toda esta estructura del delito. Bueno, ese es otro de los temas que también va a permitir ahora, cuando se encuentre la punta de estas organizaciones, tener más armas legales que te permitan llegar a esa hilación final. ¿Cómo está el armado interno del PRO, Laura? ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Cuál es tu idea? Mira, Macri ahora es, digamos, todavía no asumió, pero es la nueva autoridad electa del PRO nacional. Patricia Bullrich va a ser la presidenta de la Asamblea. Había fecha de internas nacionales hace poco y se resolvió este acuerdo político. La decisión de ambos es acompañar el cambio que está haciendo Milei en la Argentina. La decisión de ambos es acompañar. ¿Cómo se imagina una inserción del PRO a futuro? Siempre el PRO trabajó en frentes electorales, ¿no? Con la coalición cívica, con el radicalismo. En este caso se seguirá trabajando en frentes electorales, se suma La Libertad Avanza y hay que ver quiénes de estos otros espacios también se suman en este camino. Hay sectores de radicalismo que muestran bastante acompañamiento. ¿Cómo ser? Bueno, sectores, por ejemplo, que en su momento lo podemos poner en la figura de gobernadores, como de Cornejo o del gobernador de Corrientes. Sus legisladores han acompañado con su voto las leyes, la ley Bases, que finalmente no prosperó, pero acompañaron con su voto. Están analizando la ley Ómnibus 2, por llamarlo de alguna forma. No sé si has tenido tiempo de analizarla, Laura, de leerla para contarnos un poco de qué se trata, cuáles serían los cambios, si han desmembrado todo para hacerlo más fácil o sigue estando todo dentro de un mismo marco. Bueno, la ley Ómnibus inicial tenía casi 700 artículos. Quedó en el despacho en alrededor de 300 con temas realmente de emergencia. La segunda ley, o la ley Bases 2, la ley Ómnibus 2, como vos la denominás, tiene cerca aproximadamente 300 artículos. Digo esto porque todavía no ingresó. Hay una etapa, también Guillermo Francos ha convocado a todos los bloques informándole y teniendo ese ida y vuelta. Ya no será en comisión, sino fue previamente, para entender cuáles son los temas. Y los temas son aquellos esenciales que estaban en la ley Ómnibus, como ser algunas facultades especiales para que tenga el gobierno. Hay un capítulo que tiene que ver con disminución de presiones impositivas o tema de ganancias. Y hay reforma laboral, por ejemplo, para sacarla del DNU y que esté la posibilidad del blanqueo de empleados, por ejemplo, que esté dentro del marco de una ley. Pero ya te digo que todavía no tenemos el texto definitivo. Esta etapa para mí es fundamental, que es ver cuál es la percepción desde el Congreso de aquello que hay posibilidades de que atraviese las votaciones, tanto en la comisión cuanto después en el pleno del recinto. ¿Sentís que tu espacio está plenamente de acuerdo con las ideas de Milei, que forman plenamente parte
del gobierno por una convicción profunda o por ese temor de un quinto periodo kirchnerista si no le va bien a Milei? Yo creo que, en primer lugar, por la necesidad de ponernos de acuerdo en este camino común en el que coincidimos. Y digo esto porque voy a traer a colación lo que fue nuestro espacio cuando gobernaba Juntos por el Cambio. Siempre nosotros coincidimos con el camino que lleva adelante Mauricio Macri desde el PRO. Eso no significa que nosotros seamos manos de yeso y que cuando llegaban las normas no había un ida y vuelta con el Ejecutivo de ese entonces diciendo, bueno, pero esto consideramos que sí, que no, que dando sí, en algunas leyes se dio esa diferencia, sí, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo. No, y en varias otras también, algunas que no se votó por unanimidad, por ejemplo, en el caso de la ley de góndolas, yo pertenezco a ese espacio y no la voté, por ejemplo, en su momento, y fue pasando así. Eso no significa que hubiera habido desacato, por llamarlo de alguna manera. Ahora está pasando lo mismo con Milei. Creemos que es el rumbo, pero hay normas que llegan al Congreso que por ahí no tienen en cuenta algunos aspectos que para nosotros son vitales, que son, en nuestro caso, los intereses que tiene la provincia de Córdoba o defender a Córdoba sobre todas las cosas y el federalismo. Cuando llegan estos proyectos y no tienen, hay un ida y vuelta y muchas cosas fueron cambiando. Hablando de Córdoba y de federalismo, no quiero dejar de preguntarte por Martín Yarlora. Bueno, Martín Yarlora, yo creo que primero que está tratando de recrear lo que fue el cordobesismo de la Soto de Schiaretti, ¿no? Que le dieron muchísimos votos porque los cordobeses entendimos que nos defendían frente a lo que era el kirchnerismo, los cordobeses. Bueno, ahí trato, y es mi interpretación, de meterse también para tener ese caudal, pero no le ha dado resultado. Porque se ha enfrentado al gobierno de Milei, y por otro lado, en Córdoba, ojos para adentro, y vuelvo a decir que es mi óptica, tenemos una legislatura que prácticamente la domina. La domina, ahí tienen ¿Por qué? Porque tienen esa mayoría que termina votando la vicegobernadora, las sesiones son a la hora que quieren, con el temario que quieren. Pero es un armado bastante parejo que tiene la legislatura. Sí, pero tienen un par de votos más. Y los tienen y de saben. los eventuales aliados. Sí. Una cosa son, y yo esto lo quiero decir claramente, una cosa son aliados como pasa en el gobierno nacional en relación a un contenido legal y otra cosa son aliados porque hubo acuerdos previos que no tienen que ver con la ley, sino con sacar celos a sus partidos para que se sumen a su fuerza. ¿Cómo ser? Bueno, Karina Bruno, una legisladora que ingresó por el PRO, a quien conozco perfectamente, pero sabemos que ahora vota permanentemente con el peronismo. Hay otros también. Hay otros más, sí. Lo que pasa es que a veces dan nombres, pero está en listado de votaciones. He pedido, fíjate una cosa, yo he pedido ahí en la legislatura cómo ha votado cada uno en cada una de las leyes, pues es muy bueno saberlo. Entonces, no, pero como es a mano alzada, no lo tenemos, no está, los contamos en el momento. En el Congreso de la Nación vos apretás y queda registrado en una pantalla. No, acá también queda registrado. Sí, no lo consigo. Capaz que te están retaseando la información, Laura, pero puede eso queda eso es queda complicado. registrado. Lo debería estar en la web de la legislatura, como está en todas las cámaras, y saber al día siguiente por quién votó cada uno de los legisladores y por qué votó o cómo fue su voto. ¿Y Luis Juez? Luis Juez es un excelente senador, en este momento está presidiendo el bloque del PRO en el Senado y él está trabajando también en el Consejo de la Magistratura porque finalmente, digamos, se le dio la razón la Corte de que él era quien debía ingresar en ese lugar. Y ahí está ocupando un lugar como cordobés muy importante en este nuevo espacio democrático. ¿Lo ves como candidato a diputado en las legislativas de medio término? Bueno, yo le pregunté a él, y me dice, mira, tengo mandato 4 años más como senador. Bueno, pero ya había pasado que todavía tenía mandato y fue electo de nuevo. No es una cuestión de que el juez se ha dedicado a terminar los mandatos para los cuales fue electo, ¿no? Esa fue su respuesta, como indicándome que no lo va a hacer, pero bueno, digamos que la respuesta la tienen que dar él, digo, la conversación que tuvimos al respecto.
¿Y lo ves para disputarle a un juez Yarlor en el 27? Bueno, él dijo que iba a hacer su última campaña, ¿no? A gobernador ahora que perdió contra Yarlor. Hay que verlo. Normalmente él cuando ha dicho es mi última campaña, a veces no ha sido la última, pero la verdad que no sé cómo van a estar las cosas para el 2027 sí, sería. Claro, el 2027. Porque primero hay que ver qué pasa con Yarlor. Yo creo que va a empezar a disminuir el potencial electorado que tiene ampliamente. ¿Pensás que lo va a disminuir en Córdoba en pos de salir, digamos, a recorrer la nación para integrarse de alguna manera al peronismo y tratar de englobarlo? ¿Pensás que va a hacer cabotaje y se va a ocupar de la provincia para ser reelecto? Yo creo que va a tener que ocuparse la provincia. Creo que no es porque salga físicamente la provincia o busque otro escenario. Creo que en términos políticos no le ha dado resultado tratar de ubicarse en ese lugar que quería él, digamos, en el mismo podio que tenía De la Sota o que tenía Schiaretti con el tema del cordobesismo. No le han creído y además no ha tenido una buena performance en el tema de los costos del transporte, por más que dice, sí, yo ayudo al gobierno, y digamos, está enfrentado políticamente con algunos puntos con el gobierno nacional, y eso ¿A qué te referís con lo del transporte, Laura? Bueno, acá no tenemos la tarjeta SUBE porque muchas intendencias y también el gobierno de la provincia de Córdoba, para los que son interjurisdiccionales, no terminó firmando acuerdos con el gobierno nacional cuando estaba Fernández y generó una propia tarjeta. Sí, dos. O dos tarjetas. Bueno, la Red Bus y la TIM. Y la TIM. Y ahí hay que ver por qué tomó esa decisión. Porque ahora después dice, mi ley no me dio la SUBE, sí, pero no la firmó tampoco cuando estaba Fernández. ¿Por qué el gobierno de la provincia de Córdoba decidió generar otro gasto, otra empresa, otra construcción, con una empresa que es la TIM, que nadie sabe qué son los dueños, por qué fueron la plata para allá? Ahora hay denuncias de Luis Juez en relación al tema de los subsidios del transporte. Yo creo que sobre el transporte en la provincia de Córdoba todavía hay que investigar mucho más, porque es inexplicable que pudiendo tener todos los cordobeses la red SUBE, con los descuentos que significa, con los beneficios que significa en cuanto a el costo que tiene que pagar transporte, no lo hizo y generó nuevas empresas. Hace un par de meses atrás estuvo el exsecretario Gabriel Bermúdez y dijo que estaban en tratativas, que estaban avanzando con el tema de incorporar la SUBE, pero que tenía un costo muy alto porque había que cambiar los aparatos de todas las unidades del transporte y a su vez los sistemas de carga, pero dijo que se estaba. Bueno, a mí esa explicación, te digo, el costo muy alto es la que estamos pagando todos los cordobeses con lo que sale el costo del transporte. Entonces, si él está preocupado porque cambiar el aparatito ese es caro, yo estoy preocupado porque la gente paga una fortuna en transporte en la provincia de Córdoba porque él está preocupado por la maquinita. A mí esa explicación no me cierra. Laura, ha sido un gusto esta entrevista. Gracias por haber venido a nuestro programa. No, gracias por la invitación siempre. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.